Capítulo 1. Té y tensión en Greenways. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del salón de Greenways Manor, proyectando una luz dorada sobre la alfombra persa e iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como diminutas conspiradoras. La señorita Jane Marple estaba sentada en un sillón de respaldo alto cerca de la chimenea. Sus agujas de tejer se movían con el ritmo preciso y medido de un metrónomo, aunque sus ojos azul pálido no estaban fijos en su labor, sino en la compañía reunida frente a ella. Su antigua compañera de colegio, Dorothea Ashworth, ahora dueña de esta hermosa finca georgiana en los Cotswolds, la había invitado a Greenways. Se suponía que serían 2 semanas de descanso, jardines otoñales, agradables paseos y ese tipo de compañía tranquila que a la señorita Marple le resultaba a la vez reconfortante y, si era sincera consigo misma, infinitamente fascinante. ¿Más té, señorita Marple?, preguntó Dorothea, con la tetera de plata suspendida sobre una delicada taza Wedgwood. ¡Qué amable, cariño! Solo media taza, por favor. Dorothea Ashworth era una mujer de 63 años, más atractiva que hermosa, con el cabello gris acero recogido en un elegante moño y un porte que sugería que nunca se había recuperado del todo de la autoridad que había ejercido como directora en un colegio de señoritas bastante bueno. Presidía la merienda con la misma eficiencia con la que antaño dirigía la asamblea matutina, aunque hoy se notaba cierta tensión en su boca que la señorita Marple había observado con interés. «Espero que los demás no tarden mucho», murmuró Dorothea, mirando hacia la puerta. «La puntualidad parece haberse puesto muy de moda. Los jóvenes de hoy en día», observó la señorita Marple con suavidad, aunque su tono no denotaba una verdadera censura. «Aunque creo que llegar tarde a menudo dice tanto de una persona como llegar temprano. En St. Mary Mead teníamos un chico de la carnicería que siempre llegaba exactamente 7 minutos tarde. Al final se supo que se detenía para visitar a una joven cuyo padre desaprobaba la relación. Los 7 minutos, sabe, eran justo el tiempo suficiente para...». La llegada del primero de los invitados tardíos la interrumpió. Gerald Ashworth, sobrino de Dorothea, entró en la habitación con la confianza inconsciente de quien nunca ha dudado de su hospitalidad. Tendría unos 35 años. Era rubio y atlético, con rasgos agradables y discretos, propios de cualquier inglés sano que alternaba su tiempo entre clubes londinenses y fincas rurales. «Tía Dorothea, lo siento muchísimo. Me entretuve con Benson por lo de los faisanes». Se inclinó para besar la mejilla de su tía y luego saludó a la señorita Marple con un cortés asentimiento. «La señorita Marple, ¿verdad? La amiga de la tía de la Liga de Detectives del pueblo». «No soy precisamente una detective, señor Ashworth», respondió la señorita Marple con una suave sonrisa. «Aunque sí me interesa la gente, supongo que es por vivir tranquilamente en un mismo lugar durante mucho tiempo. Uno empieza a fijarse en ciertos patrones». «Patrones, dijo Gerald, sirviéndose un sándwich del puesto de varios niveles. «Suena bastante aburrido, si me permites decirlo». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, y de hecho tenía mucho que decir sobre el profundo interés que suscitan los patrones, la puerta se abrió de nuevo para dejar entrar a 2 mujeres. La primera fue Sylvia Ashworth, la esposa de Gerald, una morena impactante de unos 28 años, cuya belleza era de ese tipo elegante y algo recia que adornaba las páginas de The Tatler. Llevaba un vestido de té de seda color esmeralda que seguramente costó más de lo que muchas familias de St. Mary Mead ganaban en un año, y se movía con la estudiada gracia de alguien constantemente consciente de ser observada. «Dorothea, querida, qué escena tan encantadora, tan maravillosamente hogareña». La pausa antes de la última palabra fue apenas perceptible, pero la señorita Marple no perdió el hilo de la costura. Guardó la observación como una ficha en un catálogo. La segunda mujer era muy diferente. La señorita Vera Blackwood fue presentada como la acompañante de Dorothea, una posición que parecía ocupar ese peculiar espacio social entre sirvienta e invitada. Tendría unos 45 años, con una belleza algo marchita que sugería que en su día había sido muy guapa. Su vestido era de buena calidad, pero de varias temporadas anteriores,
y se comportaba con la ansiosa cautela de quien ha aprendido que la seguridad nunca está del todo garantizada. «Vera, querida, siéntate», dijo Dorotea con una calidez genuina en su voz. «Has estado trabajando demasiado en las cuentas de la casa. Te pido que descanses». «Es usted muy amable, señora Ashworth». Vera Blackwood se acomodó en una silla con el suspiro de agradecimiento de alguien a quien le dolían los pies, y la señorita Marple notó la rápida mirada evaluadora que le dirigió a Gerald Ashworth antes de bajar la vista a su regazo. El último miembro del grupo llegó justo cuando el reloj daba las 5. El doctor Marcus Fellows era el médico del pueblo, un soltero de 50 años con el pelo prematuramente blanco y el porte apacible y reservado de un hombre más familiarizado con los textos médicos que con las reuniones sociales. Se disculpó profusamente por su tardanza, un caso complicado de parto en el pueblo, y aceptó su té con las manos ligeramente temblorosas. «Pareces agotado, Marcus», observó Dorotea. «Trabajas demasiado. Alguien tiene que cuidar del pueblo», respondió, añadiendo azúcar a su taza con esmerada precisión. «Aunque confieso que a veces me pregunto si se aprecia el esfuerzo. La señora Thornbury se quejó de mi factura la semana pasada. Al parecer, salvar la vida de su marido valía menos de lo que paga por un sombrero nuevo». Se produjo un silencio incómodo. Gerald rió un poco demasiado fuerte. «Bueno, así es la gratitud, doctor. Me temo que vivimos en tiempos de mercenarios». «En efecto», dijo el doctor Fellows en voz baja, y la señorita Marple percibió algo bajo esa suavidad. Amargura, tal vez, o simplemente cansancio. La conversación fluyó por los temas habituales: el tiempo, inusualmente cálido, el estado de los jardines, las dalias seguían estando magníficas, la perspectiva de la cena de la cosecha la semana siguiente. Dorotea formaba parte del comité organizador. La señorita Marple aportó poco, pero observó mucho. Se fijó en cómo Sylvia Ashworth observaba a su marido con la atención fija de un gato en una madriguera. Observó cómo los ojos de Gerald seguían a Vera Blackwood cuando creía que nadie lo veía, y cómo la propia Vera parecía encogerse en su silla cada vez que él entraba en su campo de visión. También notó cómo la mano de Dorotea temblaba ligeramente al servir el té, y cómo el doctor Fellows estaba sentado un poco apartado del grupo, como si estuviera separado por una barrera invisible. De una forma extraña, le recordaba a la familia Bartlett de St. Mary Mead, esa misma cualidad de personas que viven muy cerca unas de otras pero que ocupan diferentes territorios emocionales, conectadas por lazos que pueden ser cadenas o salvavidas según la perspectiva de cada uno. «Oye, tía Dorotea», dijo Gerald de repente, dejando la taza con un chasquido decisivo, «sobre la plata. ¿Has vuelto a pensar en lo que hablamos?» La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. El rostro de Dorotea se convirtió en una máscara cortés. «Este no es el momento, Gerald, pero es el momento. Ese es precisamente el punto. Los impuestos sobre la herencia son...» «Gerald», dijo Dorotea con una voz que parecía capaz de cortar el cristal. «Tenemos un invitado. A la señorita Marple no le importará oír hablar de asuntos familiares, ¿verdad, señorita Marple? Me temo que son muy tediosos. Mi tía tiene una colección de plata georgiana, piezas absolutamente magníficas, y están guardadas en una bóveda sin que nadie les haga ningún favor, cuando podrían venderse a...» «Pertenecían a mi madre», dijo Dorotea, y ahora su voz era muy suave, «y antes que ella a su madre. No están a la venta». Sylvia removió su té con delicada precisión. «Por supuesto, el sentimentalismo es muy importante, aunque uno se pregunta sobre la practicidad de guardar tesoros bajo llave cuando podrían tener un uso tan provechoso». «¿Buen uso?», preguntó Vera Blackwood por primera vez, con voz suave pero clara. «¿Te refieres a convertirlo en... ¿Qué dijiste la semana pasada, señora Ashworth? ¿Un coche nuevo?» Los ojos de Sylvia brillaron. «No recuerdo haberle pedido su opinión, señorita Blackwood». «Señoras, por favor», dijo el doctor Fellows, dejando su taza sobre la mesa. «Esto no es precisamente...» Pero fue interrumpido por la aparición de Benson, el mayordomo, un hombre digno de 65 años que había servido a la familia Ashworth durante 40 años.
Llevaba una bandeja de plata con un solo sobre. «Disculpe, señora, esto acaba de llegar para usted». El chico dijo que era urgente. Dorotea tomó el sobre con expresión de desconcierto. Lo abrió, leyó el contenido y palideció. «¿Menos sucede algo?», preguntó Gerald. «No, eso no es asunto de ninguno de ustedes, simplemente un asunto de negocios». Pero, como notó la señorita Marple, le temblaban las manos mientras doblaba la carta y se la guardaba en el bolsillo. La conversación se reanudó, pero había perdido su naturalidad. En 20 minutos, la reunión se había dispersado. Gerald y Silvia se prepararon para la cena. El doctor Fellowes regresó con sus pacientes y Vera Blackwood se ocupó de algunas tareas domésticas. La señorita Marple permaneció allí, con su labor de punto creciendo poco a poco en su regazo. Dorotea se sentó mirando fijamente al fuego, con la carta sin leer ardiendo en su bolsillo como una brasa. «Dorotea, querida», dijo la señorita Marple con dulzura, «te conozco desde hace 50 años. Sea lo que sea que contenga esa carta, no tienes por qué afrontarlo sola». Por un instante pensó que Dorotea se negaría. Entonces, con un gesto que pareció costarle todo, su vieja amiga metió la mano en el bolsillo y le tendió la carta. Estaba escrito con letra tosca, en papel barato: «Paga lo que debes o todo el mundo sabrá lo que hiciste. Tienes 3 días». La señorita Marple lo leyó 2 veces y luego alzó la vista para encontrarse con la mirada de Dorotea. «Ya veo», dijo en voz baja. «¿Y qué fue lo que hiciste, querida?». Pero antes de que Dorotea pudiera responder, un grito rompió la tranquilidad de la noche, un sonido agudo y terrible que provenía de algún lugar por encima de ellos, seguido de un estruendo y, peor aún, un silencio profundo y espantoso. Capítulo 2. Sombras plateadas. La señorita Marple se puso de pie con una rapidez que habría sorprendido a quienes la consideraban una simple anciana inofensiva. Dorotea, pálida como el papel, ya estaba en la puerta, y juntas se apresuraron al pasillo donde Benson permanecía inmóvil al pie de la gran escalera. «La despensa de plata, señora», logró decir. El grito provino de... Encontraron a Vera Blackwood de pie en el umbral de una pequeña habitación en el primer piso, con la mano sobre la boca y los ojos desorbitados por la sorpresa. La despensa de plata era un caos. El armario cerrado con llave que albergaba la colección de Dorotea estaba abierto, con la puerta de cristal hecha añicos. Piezas de plata yacían esparcidas por el suelo. Un juego de té georgiano, candelabros ornamentados, bandejas que reflejaban la luz de la lámpara en destellos fragmentados. Pero no fue el desorden lo que provocó el grito. Desplomado contra la pared del fondo, con una mano extendida hacia una cuchara de plata caída, estaba Gerald Ashworth. La sangre le manchaba el cabello rubio, y una pesada bandeja de plata yacía a su lado, con el borde oscurecido por lo que los ojos experimentados de la señorita Marple reconocieron de inmediato como algo más que simple deslustre. El doctor Fellowes apareció corriendo, tras haber sido detenido justo cuando salía de la casa. Los apartó y se arrodilló junto a Gerald, buscando su pulso con los dedos. «Está vivo», dijo secamente, «pero inconsciente. Benson, ayúdame a llevarlo a su habitación. Que alguien llame a la policía. Esto no fue un accidente». La siguiente hora transcurrió a toda velocidad. Llevaron a Gerald a su habitación, donde el doctor Fellowes trabajaba con tranquila eficiencia. Apareció Silvia, con su elegante compostura hecha añicos, alternando entre llanto histérico y un silencio frío y acusatorio. Llegó el inspector Welch del pueblo, un hombre sólido y competente que conocía sus limitaciones y, como señaló la señorita Marple con aprobación, no fingía lo contrario. Pasadas las 9, ya estaban todos reunidos en el salón. Dorotea, pálida pero serena, Silvia con los ojos rojos y aferrada a un pañuelo, Vera Blackwood, silenciosa y retraída, el doctor Fellowes, con su maletín médico a sus pies, y la señorita Marple, que por una vez había dejado de tejer. El inspector Welch estaba de pie frente a la chimenea, con la libreta en la mano. «El señor Ashworth ha recuperado la conciencia», anunció. «No recuerda el ataque en sí. El golpe en la cabeza le ha provocado cierta confusión temporal, pero el doctor Fellowes me asegura que se recuperará por completo».
Hizo una pausa. Sin embargo, se trata claramente de un intento de asesinato, y debo preguntarles a cada uno de ustedes dónde se encontraban entre las 5:30 y las 6 de la tarde. Esto es absurdo, dijo Silvia con brusquedad. Obviamente fue un ladrón. El armario estaba forzado, la plata esparcida. El armario no fue forzado, señora Ashworth. Se abrió con una llave. El silencio cayó como una piedra al agua. Solo hay 3 llaves para ese armario, dijo Dorotea lentamente. Yo tengo una, Benson tiene otra y Talmudeo y la señorita Blackwood tiene la tercera, terminó el inspector Welch. Sí, señora, ya he comprobado ese hecho. Todas las miradas se posaron en Vera Blackwood. Permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas en el regazo, y a la señorita Marple le recordó a un conejo que se congela al ver pasar la sombra del halcón por encima. Yo no ataqué a Gerald Ashworth, dijo Vera con voz firme a pesar de su palidez. Sí, fui a la despensa de plata esta tarde. La señora Ashworth me había pedido que hiciera un inventario de la colección. Lo hace cada 3 meses. Abrí el armario sobre las 5:45. Estuve allí unos 5 minutos, comparando las piezas con el libro de contabilidad, cuando oí un ruido a mis espaldas. Antes de que pudiera girarme, algo me golpeó. No fue fuerte, solo un roce en el hombro. Tropecé y cuando recuperé el equilibrio, vi a Gerald tendido en el suelo. La bandeja de plata estaba a su lado. Grité. ¿Viste a alguien? ¿Oíste algo antes del golpe? No. Solo había un aroma. Perfume, creo. Algo floral y caro. La mano de Silvia se dirigió a su garganta, donde, según observó la señorita Marple, llevaba una generosa cantidad de lo que sin duda era Chanel número 5. La mitad de las mujeres en Inglaterra usan perfume, dijo Silvia con frialdad. Eso no prueba nada. El inspector Welch tomó nota. Señora Ashworth, ¿dónde se encontraba usted en el momento del ataque? En mi habitación, cambiándome para cenar. ¿Alguien puede verificar eso? Estaba sola. Despedí a mi criada. Quería privacidad. Su voz se elevó. No ataqué a mi propio marido, inspector. La insinuación es monstruosa. ¿El doctor Fellowes? Estaba en mi coche, aproximadamente a mitad de camino de regreso al pueblo. Acababa de llegar al cruce cuando oí el alboroto y di la vuelta. La señora Ashworth, mayor. El rostro de Dorotea era sereno. Estaba en mi sala de estar leyendo. Sola. El inspector Welch cerró su libreta. Ya veo. Así que todos estaban solos y nadie vio nada. Miró a su alrededor. Sin embargo, hay algo que debo preguntar. La plata. Dice usted que estaba haciendo un inventario, señorita Blackwood. ¿Se llevaron algo? Vera se había puesto si cabe aún más pálida. Yo, sí. Una pieza. La cuchara de plata. Una cuchara de apóstol de Carlos II muy rara. Gerald estaba intentando alcanzarla cuando lo encontré. Se ha perdido. ¿Valor? Varios cientos de libras, inspector, quizás más. La señorita Marple, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Inspector, si me permite preguntarle, ¿ha visto la carta anónima que recibió la señora Ashworth esta noche? Dorotea comenzó. Jane, no creo que el inspector debería verlo, querida. Dorotea sacó la carta a regañadientes. El inspector Welch la leyó con expresión seria. «Tienes 3 días», leyó en voz alta. «Dijiste que llegó hoy, y el ataque ocurrió unas horas después». Miró a Dorotea. «¿Por qué la están chantajeando, señora?» «Yo no puedo decirlo. No puede o no quiere. Es un asunto privado. No tiene nada que ver con el ataque a Gerald». Las agujas de la señorita Marple habían reanudado su tic-tac constante. «Pero tal vez sí, Dorotea, tal vez tenga todo que ver con ello». La sala contuvo la respiración. «Verá», continuó la señorita Marple con dulzura, «en mi experiencia, los secretos en una casa son como madera seca. Basta con una sola chispa para provocar un incendio. Y esta noche, alguien provocó esa chispa deliberadamente». Observó los rostros allí reunidos, el desafío hostil de Silvia,
el miedo silencioso de Vera, el control rígido de Dorotea, la resignación cansada del doctor Fellows. La pregunta que debemos hacernos no es simplemente quién atacó a Gerald Ashworth. La pregunta es, ¿qué buscaban realmente? ¿Acaso era la posición privilegiada? ¿Querían impedir que Gerald hiciera o dijera algo? ¿O hizo una pausa, con sus ojos azul pálido llenos de reflexión? Querían crear precisamente esta situación, sospecha, miedo y confusión, con fines que aún no comprendemos. El inspector Welsh se aclaró la garganta. Está muy bien, señorita Marple, pero yo me baso en pruebas, no en filosofía. Señorita Blackwood, le ruego que no salga de la casa. Volveré mañana, cuando el señor Ashworth esté en mejores condiciones para responder a sus preguntas. Tras su partida, la reunión se dispersó en silencio. La señorita Marple permaneció en el salón, con su labor de punto en el regazo, concentrada en sus pensamientos con la misma paciencia y precisión que sus agujas. Poco después, Dorotea regresó. Se sentó pesadamente en la silla frente a la señorita Marple. ¿Crees que alguno de nosotros intentó matar a Gerald? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que algo en esta casa anda muy mal. Esa carta, Dorotea. ¿Qué poder tiene alguien sobre ti? Su vieja amiga guardó silencio durante tanto tiempo que la señorita Marple pensó que no respondería. Entonces, con una voz apenas audible, hace 20 años cometí un terrible error. Era directora del colegio San Gildas. Hubo un escándalo. Una alumna acusó a una profesora de algo espantoso. Las pruebas eran poco claras. Decidí proteger la reputación del colegio. Despedí a la profesora sin una investigación adecuada. Era inocente, Jane, y murió en la pobreza 3 años después, con su nombre arruinado. Las lágrimas corrían por las mejillas de Dorotea. He vivido con esa culpa desde entonces, y ahora alguien lo sabe. Alguien exige dinero para guardar silencio. ¿Sabes quién? No. Pero Jane, Gerald lo sabía. Encontró unas cartas antiguas el mes pasado cuando revisaba los papeles de la herencia. Prometió que no diría nada, pero se interrumpió. ¿Pero te preguntabas si él podría ser el chantajista? El silencio de Dorotea fue respuesta suficiente. La señorita Marple dejó su labor de punto. Querida, esta es una casa construida sobre secretos. Los secretos de Gerald, tus secretos. Y sospecho que hay más que aún no hemos descubierto. En St. Mary Mead he aprendido que los secretos son como veneno. Se extienden por toda la casa, corrompiendo todo lo que tocan. Se puso de pie, recogiendo su labor de punto. Descansa un poco, Dorotea. Mañana creo tendremos que investigar. Si queremos atrapar al culpable antes de que vuelva a atacar, y me temo que lo hará, debemos comprender qué es lo que realmente une a todos en esta casa. ¿Crees que volverá a suceder? La señorita Marple se detuvo en la puerta con expresión seria. Creo, querida, que quien escribió esa carta y quien atacó a Gerald son la misma persona. Y creo que esa persona aún no ha terminado su trabajo. Capítulo 3. Sangre y desayuno. Llegó la mañana con la renuencia y la pereza propias de un amanecer de noviembre. El cielo tenía un color grisáceo y una fina bruma cubría los jardines. La señorita Marple había dormido poco y su mente repasaba los sucesos de la noche anterior con la meticulosidad de una erudita que examina un texto complejo. Se vistió y bajó a desayunar, encontrando la casa sumida en un caos contenido. Gerald Ashworth, en contra de los enérgicos consejos del doctor Fellows, insistió en bajar. Se sentó a la cabecera de la mesa del comedor. Una venda alrededor de la cabeza le daba un aire algo descarado que contrastaba con su palidez. Silvia lo observaba de cerca, alternando entre una atención solícita y una irritación apenas disimulada. «Gerald, deberías estar en la cama», insistió por 10ª vez, quizás. «Estoy perfectamente bien, cariño, solo me duele la cabeza». Pero le temblaba la mano al levantar la taza de café, y la señorita Marple notó que no había comido nada del plato que tenía delante. Dorotea entró, impecablemente vestida pero con ojeras que delataban una noche de insomnio. Vera Blackwood la siguió,
manteniéndose en los márgenes de la habitación como intentando ocupar el menor espacio posible. «Buenos días», dijo Dorotea con una alegría frágil. «Geralt, debo insistir en que, tía, por favor. Silvia y el doctor ya me han interrogado bastante. Me quedo despierto, y punto». Se llevó los dedos a la sien, aunque confieso que desearía recordar algo, cualquier cosa, de anoche. Es lo más exasperante que varias horas simplemente se hayan esfumado. El doctor Feloes dijo que la memoria podría regresar, observó la señorita Marple con suavidad, mientras se servía un brindis. Estas cosas suelen volver a su debido tiempo. Geralt la miró fijamente. «Parece que ya ha visto algo así antes, señorita Marple». «Oh, sí. En San Marimed teníamos un granjero lechero al que una vaca le dio una patada. No recordaba nada durante 3 días. Luego, de repente, lo recordó todo, incluyendo, por desgracia, el hecho de que su propio hermano había asustado a la vaca a propósito». El silencio que siguió fue profundo. «¡Qué anécdota tan encantadora!», dijo Silvia con frialdad. El doctor Feloes llegó cuando estaban terminando el desayuno e insistió en examinar a Geralt a pesar de sus protestas. Mientras estaban encerrados en la biblioteca, el inspector Welch regresó acompañado de un sargento de semblante adusto y con una actitud de gran determinación. «Necesito hablar con cada uno de ustedes de nuevo», anunció. «Y me gustaría examinar la despensa de plata con más detenimiento a la luz del día. Señora Ashworth, ¿podríamos hablar en privado?» Dorotea lo condujo a su sala de estar, y la señorita Marple, que a lo largo de los años había desarrollado la invaluable habilidad de estar en habitaciones donde se desarrollaban conversaciones interesantes, encontró ocasión para recoger su labor de punto de una silla justo afuera de la puerta entreabierta. «Señora Ashworth, he averiguado la situación financiera de su sobrino», dijo el inspector Welch con voz grave. «Está muy endeudado, principalmente por apuestas. Debe varios miles de libras a unos individuos bastante desagradables de Londres». «Garral». La voz de Dorotea era débil, pero él me aseguró: «Te ha estado presionando para que vendas la colección de plata, ¿verdad? Tengo entendido que esas piezas darían para saldar sus deudas y aún le sobraría una buena suma. Pero seguro que no crees que Geralt se atacó a sí mismo. Han ocurrido cosas más extrañas, señora. Un golpe en la cabeza, cuidadosamente calculado para parecer grave pero sin causar daño real. El robo de una pieza valiosa. Podría ser una puesta en escena para desviar las sospechas, mientras él se las arregla para vender la cuchara por vías menos lícitas». «No», dijo Dorotea con voz firme. «Geralt podrá ser muchas cosas, inspector, pero no es tan astuto. Además, ¿quién me envió la carta de chantaje? Si Geralt quisiera dinero, simplemente seguiría presionándome para que vendiera la plata». La señorita Marple asintió en silencio. El escenario que proponía el inspector Welch era demasiado simple, demasiado pulcro. Según su experiencia, el comportamiento humano nunca era tan sencillo. Regresó al salón donde Vera Blackwood estaba sentada sola, contemplando los jardines envueltos en la niebla. La mujer alzó la vista cuando entró la señorita Marple. «Melos creen que fui yo», dijo en voz baja. «Lo veo en sus caras. Tenía la llave. Estaba allí. No tengo una coartada real». «¿Y tú?», preguntó la señorita Marple, acomodándose en su silla y sacando su labor de punto de la bolsa con soltura. Vera soltó una risa amarga. «Si tuviera que atacar a alguien, señorita Marple, no sería a Geralt Ashworth. Ha sido amable conmigo, a su manera desconsiderada. La única persona en esta casa que lo ha sido». «¿De verdad? Yo creía que la señora Ashworth te apreciaba». «Oh, Dorotea agradece tener un compañero competente que no requiera un sueldo elevado. Eso no es lo mismo que amabilidad». Las palabras no tenían rencor, simplemente las expresó como un hecho. «Pero Geralt sí me ve, me pregunta cómo me fue el día. Me trae libros de Londres, se da cuenta cuando estoy cansada». Hizo una pausa. «Su esposa me desprecia por eso. La señora Ashworth, la joven, me da la impresión de ser una mujer que desprecia con total libertad. Silvia se casó con Geralt por dinero. Ha descubierto que él no tiene nada.
Eso la ha vuelto bastante amargada. Las agujas de la señorita Marple resonaban con firmeza. Dígame, señorita Blackwood, ¿qué sabe usted sobre la carta de chantaje? Vera comenzó. ¿Cómo lo hiciste? Querida, los hogares guardan pocos secretos para quienes los habitan. Eres la dama de compañía de la señora Ashworth. Administras su correspondencia, sus cuentas. Debes saber algo. Una larga pausa. Luego, el mes pasado, Gerald estaba revisando unos baúles viejos en el ático, documentos de la herencia, sobre todo, las pertenencias de su tío. Encontró un fajo de cartas. Se las llevó a Dorotea, y ella palideció. Las llevó a su habitación, y la oí llorar. La voz de Vera era muy baja. Esa noche, las quemó en la chimenea. Vi las cenizas, pero Gerald los había leído primero. Creo que sí. ¿Y qué más habrá encontrado en el ático?, me pregunto. Vera la miró a los ojos. El inventario completo de la colección de plata, incluyendo las tasaciones. Estaba entre los papeles. Gerald pasó mucho tiempo estudiándolo. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, un grito resonó desde la biblioteca. La voz de Silvia, aguda por la sorpresa. Corrieron al pasillo y vieron salir al doctor Fellowes, con el rostro sombrío. Gerald se ha desmayado, dijo secamente. Necesito mi botiquín de primeros auxilios del coche. Que alguien me ayude a subirlo. Las horas siguientes fueron una pesadilla de pánico controlado. Gerald, que parecía estar bien en el desayuno, sufrió repentinamente lo que el doctor Fellowes describió sombríamente como un grave incidente cerebral. Al mediodía, a pesar de los esfuerzos del médico, Gerald Ashworth había fallecido. El inspector Welch, que había sido llamado de vuelta apresuradamente desde el pueblo, se encontraba en la cámara de ejecución con el doctor Fellowes, hablando en voz baja. «¿Causas naturales?», preguntó el inspector. «Ese golpe en la cabeza fue más grave de lo que pensé inicialmente», dijo el doctor Fellowes con voz grave. «Hemorragia interna, presión en el cerebro, estas cosas pueden desarrollarse repentinamente. Debería haber insistido en que se quedara en cama». Pero la señorita Marple, de pie en el umbral, se percató de lo que los demás no. El vaso de agua medio vacío sobre la mesita de noche, el leve olor amargo que desprendía y la ligera descoloración de los labios de Gerald. No dijo nada, todavía no, pero recordó el viejo dicho de St. Mary Mead. Una muerte puede ser accidental, dos son obra del enemigo, y estaba completamente segura de que acababan de presenciar un asesinato. Capítulo 4. Interrogatorios e intuiciones. El salón se había convertido, por acuerdo tácito, en el centro de su dolor y sospecha colectivos. Silvia permanecía rígida en un sillón orejero, con su bello rostro esculpido en hielo. No había llorado desde la muerte de Gerald. De hecho, no había mostrado ninguna emoción más allá de una furia terrible y contenida que a la señorita Marple le resultaba mucho más perturbadora que las lágrimas. «El inspector quiere verme otra vez», dijo con voz cortante, como si no hubiera sufrido ya bastante. «Mi marido está muerto y me tratan como a una criminal. Simplemente están cumpliendo con su deber», respondió Dorotea, aunque su propia voz temblaba. La muerte de Gerald, el doctor Fellowes dijo que fue inesperada. «Inesperado», dijo Silvia riendo, con una risa aguda y desagradable. «Esa es una forma de describirlo». La señorita Marple dejó su labor de punto. «Señora Ashworth, perdone mi franqueza, pero me di cuenta de que no estaba con su marido cuando se desplomó. Había salido de la biblioteca hacía unos minutos». La mirada de Silvia era gélida. «Me sorprende que hayas tenido tiempo de fijarte en algo, señorita Marple, entre tanto tejer y escuchar conversaciones ajenas. Sí, dejé a Gerald con el doctor Fellowes. Me fui a mi habitación. Necesitaba unos instantes de paz, lejos de las interminables quejas de mi marido sobre su dolor de cabeza. Y cuando estabas en tu habitación, ¿viste u oíste algo inusual? No estoy obligado a responder a sus preguntas. Usted no es la policía». «No», asintió amablemente la señorita Marple.
Simplemente soy una anciana que ha vivido lo suficiente como para reconocer cuando algo anda muy mal. Antes de que Silvia pudiera responder, el inspector Welch entró con el doctor Fellows. El rostro del inspector era grave. Señoras, me temo que debo pedirles que permanezcan en esta sala por el momento. El doctor Fellows tiene algo que decirnos. El doctor parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. Estaba sentado pesadamente, con las manos temblorosas. He examinado el cuerpo de Gerald con más detenimiento, dijo en voz baja. También analicé el contenido del vaso de agua que encontraron junto a su cama. Inspector, me equivoqué. Gerald Ashworth no murió por la herida en la cabeza, fue envenenado. La palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Silvia palideció aún más, si cabe. Dorotea jadeó. Solo Vera Blackwood permaneció inmóvil, aunque sus nudillos estaban blancos de tanto aferrarse a los brazos de su silla. ¿Envenenada?, susurró Silvia. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Digitalis, dijo el doctor Fellows. Proviene de la planta digital. Una dosis masiva, muy superior a los niveles terapéuticos. Habría provocado un paro cardíaco a las pocas horas de su ingestión. El vaso de agua, dijo la señorita Marple en voz baja. Sí, el veneno estaba en el agua. Alguien se la trajo mientras lo examinaba, o la colocó allí antes sabiendo que la bebería. El inspector Welch consultó su libreta. ¿Quién entró en la biblioteca mientras usted estaba con el señor Ashworth, doctor? Su esposa le trajo agua a mitad del examen. Dijo que él se la había pedido. Sí, exclamó Silvia. Tenía sed. Me pidió agua específicamente. La fui a la cocina y se la llevé. ¿Quién más estaba en la cocina? Benson estaba allí. Y el cocinero. Me vieron llenar el vaso del grifo. El inspector Welch tomó nota. Así que el agua en sí no estaba envenenada. El veneno debió añadirse después. Miró a Silvia. ¿Dejó el vaso desatendido en algún momento? Yo, sí. Lo dejé en el pasillo un momento cuando me detuve a arreglarme el pelo. Solo un segundo. ¿Tiempo suficiente para que alguien le añada veneno? Supongo que sí, pero... La voz de Silvia se quebró. Jamás habría lastimado a Gerald. A pesar de todo, jamás. ¿A pesar de todo?, preguntó el inspector Welch con voz cortante. ¿Qué quiere decir con eso, señora Ashworth? Silvia permaneció en silencio, con el rostro inexpresivo. La señorita Marple habló al vacío. Creo que la señora Ashworth se refiere a las deudas de su marido, inspector, y quizá a otras complicaciones en su matrimonio. Silvia levantó la cabeza de golpe. No sabes nada de mi matrimonio. Sé, dijo la señorita Marple con dulzura, que eras profundamente infeliz. Sé que los problemas económicos de Gerald amenazaban la vida que esperabas llevar. Y sé que no eres una mujer que acepte la decepción con elegancia. ¿Cómo te atreves? Por favor, señora Ashworth, no pretendo ofenderla. Simplemente observo lo que resulta evidente para cualquiera que se tome la molestia de mirar. Usted se casó buscando seguridad y en cambio encontró deudas. Está enfadada, con razón quizá. Pero la ira y el asesinato no son lo mismo. El inspector Welch se aclaró la garganta. Señorita Blackwood, usted se encontraba en la casa durante el periodo en cuestión. ¿Vio a alguien cerca de la biblioteca? La voz de Vera era apenas audible. Estaba en el salón, haciendo las cuentas. Vi pasar a la señora Ashworth con el vaso de agua. No vi a nadie más. ¿Y usted, señora Ashworth mayor? Estaba en mi sala de estar, dijo Dorotea con voz firme, pero las manos le temblaban. No oí ni vi nada hasta que el doctor Fellows pidió ayuda. El inspector se dirigió al doctor Fellows. ¿Y usted, doctor, salió de la biblioteca en algún momento? Solo una vez, muy brevemente, para sacar un instrumento de mi bolso en el pasillo. Estuve fuera quizás 30 segundos. ¿El tiempo suficiente para que alguien entrara en la habitación y envenenara el vaso de agua que había traído la señora Ashworth? Supongo que sí. El inspector Welch cerró su libreta. Trataré esto como una investigación de asesinato. Nadie podrá salir de la casa sin mi permiso. Necesitaré declaraciones detalladas de cada uno de ustedes sobre sus movimientos de hoy, y tendré que registrar la casa en busca de Digitalis o de Dalera. Después de que él se marchara para comenzar su búsqueda,
La señorita Marple permaneció en el salón con Dorotea. Los demás se habían dispersado a sus habitaciones, cada uno sumido en su propio horror. Jane, susurró Dorotea. Hay un asesino en mi casa. Sí, querida. Alguien lo es. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien mataría a Gerald? Era irreflexivo, sí, y a menudo egoísta, pero creo, dijo la señorita Marple lentamente, que debemos considerar lo que Gerald sabía. Encontró esas cartas en el ático, las que hablaban de tu pasado. Estudió el inventario de plata. ¿Qué más podría haber descubierto? ¿Qué otros secretos podría haber encontrado? Dorotea guardó silencio. Verá, continuó la señorita Marple, retomando su ritmo constante de tejido. En mi experiencia, un asesinato rara vez se trata de lo que creemos a simple vista. Gerald no fue asesinado por la cuchara de plata, aunque eso pudo haber sido una distracción. No fue asesinado en un arrebato de pasión durante el ataque en la despensa de plata. De hecho, no estoy del todo segura de que la intención fuera matarlo. ¿Entonces qué? Creo que el ataque tenía como objetivo herirlo, dejarlo vulnerable y postrado en cama. Y luego, cuando llegó el momento oportuno, alguien lo envenenó, deliberadamente, con cuidado, con premeditación. La señorita Marple alzó la vista, con sus ojos azul pálido penetrantes. Alguien que tenía acceso a la digital, conocimientos sobre venenos y una muy buena razón para querer muerto a Gerald Ashworth. ¿Pero quién? Silvia tuvo la oportunidad, pero pareció genuinamente sorprendida por su muerte. Vera no tenía ningún motivo que yo pueda ver, y desde luego yo no maté a mi propio sobrino. No, asintió la señorita Marple, pero alguien lo hizo, y ese alguien sigue en esta casa, esperando a ver si se ha salido con la suya. Tomó su labor de punto, las agujas resonando con silenciosa determinación. Mañana, creo, debemos tener conversaciones muy francas. Hay que obligar a la gente a contar sus secretos, Dorotea. Todos ellos, porque en algún lugar de esos secretos reside la verdad sobre por qué Gerald Ashworth tuvo que morir. Capítulo 5. El jardín de los secretos. La mañana no trajo alivio de la atmósfera opresiva que se había cernido sobre Greenways Manor como un sudario. La señorita Marple, bien abrigada para protegerse del frío de noviembre, se dirigió a los jardines donde había visto a Benson cuidando los parterres. El viejo mayordomo alzó la vista al verla acercarse, con el rostro demacrado. «Señorita Marple, se ha levantado temprano. Me doy cuenta de que duermo menos a medida que envejezco, Benson. Y siempre he pensado que los jardines son lugares donde la verdad suele aflorar». Señaló un macizo donde aún se alzaban las últimas digitales, con sus altas espigas ahora desprovistas de flores, pero inconfundibles en su forma. Las examinó el inspector. «Sí, señorita. Tomó muestras anoche», dijo Benson con voz grave. «Las digitales siempre han crecido aquí. La señora Ashworth, la difunta señora Ashworth, la madre del maestro, las plantó hace 30 años. Ahora se reproducen solas, brotan cada año, y alguien en la casa sabría que eran venenosos. Cualquiera con 2 dedos de frente lo sabría, señorita. Es de dominio público en este país». La señorita Marple se inclinó para examinar las plantas más de cerca. Varias de las cabezas de semillas habían sido removidas, observó, a juzgar por la frescura de los tallos rotos recientemente. «Benson, llevas mucho tiempo con la familia. Cuéntame sobre Gerald Ashworth. ¿Qué clase de hombre era realmente?» El mayordomo permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando habló, lo hizo con la cuidadosa precisión de un hombre que sopesa su lealtad frente a su conciencia. «El señor Gerald no era un mal hombre, señorita, pero era débil como lo son los hombres que nunca han tenido que trabajar para conseguir nada, que nunca han afrontado verdaderas dificultades. Apostaba porque se aburría, acumulaba deudas porque daba por sentado que alguien siempre las pagaría, encantaba a la gente porque era más fácil que ser honesto». Consiguió encantar a la señorita Blackwood. La expresión de Benson se ensombreció. Él le prestó atención, señorita. No diré nada más, pero una mujer en la posición de la señorita Blackwood
sin familia, dependiente de la buena voluntad de la señora Ashworth. Bueno, cualquier atención de un caballero podría parecerle más de lo que realmente era. Y la señora Ashworth, la joven, ¿qué opinaba de las atenciones que su marido le dedicaba a la señorita Blackwood? La señora Sylvia, dijo Benson con cautela, no es una mujer que perdone fácilmente. La señorita Marple le dio las gracias y regresó a casa, con la mente concentrada. Encontró a Vera Blackwood en el salón, aparentemente trabajando en su correspondencia, pero claramente incapaz de concentrarse. La mujer alzó la vista al entrar la señorita Marple. Su rostro era pálido y tenso. «Me van a arrestar», dijo Vera sin rodeos. «Lo veo en la cara del inspector». Tenía la llave de la despensa de plata. Estaba allí cuando atacaron a Gerald y no tengo ninguna coartada para cuando lo envenenaron. «¿Y tú lo envenenaste, querida?» «No». La palabra fue firme, pero las lágrimas asomaban a los ojos de Vera. «¿Pero quién me creerá? No soy nadie, señorita Marple, una pariente pobre, una acompañante a sueldo. Mi palabra no vale nada frente a la de Sylvia, ni siquiera frente a la del doctor». La señorita Marple se sentó frente a ella. «Háblame de Gerald, de su amabilidad contigo». El rostro de Vera se suavizó a pesar de su miedo. «Fue la primera persona en años que me trató como si importara. Me trajo libros, novelas, poesía, cosas que Dorotea consideraba frívolas. Me pedía mi opinión sobre diversas cosas. Me hacía sentir», se interrumpió. «Pero no era lo que Sylvia pensaba. No era romántico. Al menos, no por su parte. Pero tal vez en el tuyo». El silencio de Vera fue elocuente. «Ya veo», dijo la señorita Marple con suavidad. «¿Y Sylvia te lo comentó?» «Hace 3 días. Me acorraló en el pasillo y me dijo que si no dejaba de lanzarme a su marido, se aseguraría de que Dorotea me despidiera». Intenté explicarle que no había nada entre nosotras, pero no me escuchó. Vera se retorció las manos en el regazo. Dijo que era patética, que Gerald jamás se fijaría en alguien como yo, pobre, fea y desesperada. Palabras crueles. Tal vez sean ciertas. La verdad y la crueldad no son lo mismo, señorita Blackwood. En St. Mary Mead teníamos a una mujer que disfrutaba diciendo verdades incómodas a quienes consideraba inferiores. Al final se descubrió que usaba la verdad como arma para enmascarar sus propias inseguridades. La señorita Marple hizo una pausa. «Sylvia Ashworth me parece una mujer con muchísimas inseguridades». Antes de que Vera pudiera responder, el doctor Fellowes apareció en la puerta. Parecía exhausto, con el pelo blanco despeinado y el rostro, normalmente amable, surcado por la preocupación. «Señorita Marple, ¿me podría decir algo?» Vera se disculpó rápidamente, visiblemente aliviada de haberse librado. El doctor Fellowes se dejó caer en la silla que ella había ocupado con un suspiro que parecía brotarle del alma. «Debería haberlo visto», dijo sin preámbulos. Los síntomas estaban ahí. El dolor de cabeza, la confusión, el colapso repentino. Llevo 30 años ejerciendo la medicina y no detecté un envenenamiento deliberado. Usted no tiene la culpa de los actos de un asesino, doctor. ¿Acaso no lo hice? Le llevé el vaso de agua a Gerald. Salí de la habitación, dándole a alguien la oportunidad de envenenarlo. Lo declaré muerto por traumatismo craneoencefálico, cuando debí haber sospechado de inmediato que se trataba de un crimen. Se llevó las manos a la cara. «El inspector Welch me ha estado preguntando por mis finanzas. ¿Sabía usted que estoy muy endeudado, señorita Marple? La consulta apenas me da para mantenerme a flote. Le debo dinero al banco, a los proveedores de material médico, Se interrumpió. «Creen que pude haber matado a Gerald por dinero, por una herencia que no tiene. ¿Pero no lo hiciste?» «Por supuesto que no, pero entiendo cómo se ve. Tuve la oportunidad. Tenía conocimientos sobre venenos, todo médico los tiene. Y estoy tan desesperado que no me costaría inventar un motivo». La señorita Marple lo observó pensativamente. «Doctor, ¿cuál era su relación con Gerald Ashworth?» «Éramos amigos, supongo. Me consultaba de vez en cuando sobre dolencias menores. A veces jugábamos a las cartas en el club del pueblo». «¿Y te debía dinero?» El doctor Fellowes comenzó. «¿Cómo lo supiste?» «Sí, me debía 50 libras de una partida de cartas de hace 3 semanas.
No paraba de prometer que pagaría, pero la miró a los ojos. No lo maté por 50 libras, señorita Marple. No, no creo que lo hayas hecho. Pero 50 libras pueden ser una cantidad significativa para un hombre con dificultades económicas, ¿no? Lo suficientemente significativa como para provocar resentimiento quizás, y el resentimiento puede llevar a otras cosas. Dejó que las palabras flotaran en el aire, observando su reacción. Su rostro reflejaba emoción, ira, vergüenza, frustración, pero ella no vio culpa alguna, o al menos no culpa de asesinato. Esa tarde, la señorita Marple logró entablar una conversación privada con Silvia en el invernadero. La viuda permanecía entre las orquídeas como una flor exótica, vestida aún con costosas sedas en lugar de luto negro. «Sé por qué querías hablar conmigo», dijo Silvia antes de que la señorita Marple pudiera empezar. «¿Quieres saber si maté a mi marido? ¿Acaso tú?» «No, aunque no puedo decir que lamente su muerte». Encendió un cigarrillo con manos temblorosas. ¿Te sorprende? Ya casi nada me sorprende, señora Ashworth. Geralt era un mentiroso y un cobarde. Me prometió todo, una vida de lujos, un lugar en la sociedad, seguridad. En cambio, dilapidó su herencia y la mía. ¿Sabes lo que es casarse por dinero y descubrir que no hay nada? Me imagino que debe ser decepcionante. Decepcionante, Silvia soltó una carcajada. Esa es una forma de describirlo. Crecí sin nada, señorita Marple. Me abrí camino a codazos en el mundo de Geralt gracias a mi belleza y determinación. No iba a volver a la nada. Y sin embargo, aquí estás, una viuda sin herencia. Aquí estoy. Dio una calada a su cigarrillo. Pero al menos soy libre. Libre de las deudas de Geralt, de las mentiras de Geralt, de su patético enamoramiento por esa ratoncita insulsa de Vera Blackwood. Estaba celoso. Me sentí insultada. La idea de que la mirara a ella en vez de a mí se interrumpió, pero no lo maté por eso. ¿Por qué lo haría? Un divorcio me habría convenido más. Muerto, me deja solo con deudas. Vivo y divorciado, podría haberle quitado hasta el último centavo que Dorotea pudiera haberle pagado. Tuvo que admitir la señorita Marple, un argumento convincente. A menos que, señora Ashworth, ¿sabía usted de la carta de chantaje? El rostro de Silvia se quedó inmóvil. ¿Qué carta? La señorita Marple lo explicó brevemente. Silvia escuchó, con una expresión indescifrable. Así que alguien estaba chantajeando a Dorotea, dijo finalmente. ¿Y crees que Geralt estaba detrás de todo esto? Es una posibilidad. Entonces, quizás esa sea tu respuesta, señorita Marple. Quizás Dorotea mató a Geralt para detener el chantaje. O quizás lo hizo Vera, pensando en proteger a su protectora. Silvia apagó su cigarrillo. En cualquier caso, yo no lo hice, y estoy harta de que me traten como si lo hubiera hecho. Esa noche, la señorita Marple se sentó con Dorotea en su sala de estar privada. El fuego ardía tenuemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. «Jané, necesito saberlo. ¿Crees que alguno de nosotros, alguien de esta casa, asesinó a Geralt?» «Creo», dijo la señorita Marple con cautela, «que la muerte de Geralt está relacionada con secretos. Tu secreto sobre la maestra, el secreto de la plata, quizás otros secretos que aún no hemos descubierto». Hizo una pausa. «Dime, Dorotea, después de que Geralt encontrara esas cartas, ¿te pidió dinero?» El rostro de Dorotea se contrajo. «Sí». Dijo que lo necesitaba desesperadamente, que estaba en serios apuros. Pidió 5.000 libras. Me negué. Le dije que no le daría ninguna recompensa por descubrir mi vergüenza. ¿Y cómo reaccionó? Estaba enfadado. Dijo, tragó saliva. Dijo que si no le ayudaba, encontraría otra forma de conseguir dinero. Miró el inventario de plata cuando lo dijo. Pensé que quería robarme. Tal vez sí, dijo la señorita Marple en voz baja. O tal vez planeó algo completamente distinto. Dígame, ¿sabía Geralt que Vera Blackwood guardaba una llave de la despensa de plata? Sí, lo comentó una vez, dijo que era mucha confianza depositada en un compañero. Las agujas de la señorita Marple tintineaban rítmicamente a la luz del fuego. Ya veo, y creo, querida, que empiezo a comprender lo que sucedió. Pero aún falta una pieza
un secreto que todavía no se ha revelado. Ella alzó la vista y se encontró con la mirada asustada de Dorotea. Y hasta que ese secreto salga a la luz, no podremos conocer la verdad completa sobre por qué Gerald Ashworth tuvo que morir. Capítulo 6. El peso de la plata. La lluvia azotaba las ventanas de Greenways Manor, convirtiendo la tarde de noviembre en un crepúsculo prematuro. La señorita Marple estaba sentada en el salón con el inspector Welch, quien había solicitado su presencia con una mezcla de cortesía profesional y genuina perplejidad. «Seré sincero, señorita Marple», dijo, dejando la taza de té. «No lo entiendo. Todos tuvieron la oportunidad de envenenar ese vaso de agua durante los minutos cruciales. Todos tenían algún motivo, por muy débil que fuera en algunos casos. Pero no logro que las piezas encajen de forma coherente. Tal vez», sugirió la señorita Marple, «porque las está viendo como piezas separadas en lugar de como partes de un todo. Dígame, inspector, ¿qué descubrió cuando registró la casa? Nadie tenía en su poder hojas ni preparados de digital. Pero eso no significa nada. El asesino se habría deshecho de ellos inmediatamente», consultó sus notas. «Sin embargo, hicimos un descubrimiento interesante. En la habitación del señor Ashworth, escondido en el forro de su maleta de viaje, encontramos esto». Sacó un pequeño cuaderno de cuero. La señorita Marple lo abrió y leyó con expresión cada vez más seria. Era un registro de las deudas de Gerald, meticulosamente detallado, pero, además, era un registro de sus planes para saldarlas. 15 de octubre. La tía rechaza el dinero. Hay que encontrar otra solución. La plata vale una fortuna. Abe tiene la clave, un alma confiada. ¿Podría implicarla? 20 de octubre. Mejor idea. El chantaje funciona. La tía pagará para que el escándalo se mantenga en secreto. 1 de noviembre. Necesitamos más. Una buena pieza de la colección saldaría las peores deudas. Podríamos culpar a un robo. Así que él era el chantajista, dijo el inspector Welch, y planeaba robar de la colección de su tía. Eso parece, asintió la señorita Marple. Pero, inspector, fíjese en la fecha de la última anotación, 1 de noviembre, el día antes de que lo atacaran, sugiriendo que aún no había llevado a cabo su plan o que algo cambió su plan. Pasó más páginas. Mira aquí, 2 de noviembre, el día del ataque. Todo se desmorona. Sabe lo de V sabe lo de las cartas. Hay que actuar rápido antes de que todo salga a la luz. La cuchara esta noche. El inspector Welch frunció el ceño. C es presumiblemente Silvia, su esposa. V es Vera Blackwood. ¿Qué sabían ellos? Eso, dijo la señorita Marple, es lo que debemos descubrir. Con su permiso, inspector, me gustaría reunir a todos en la biblioteca esta noche. Creo que es momento de tener una conversación franca. A las 7 en punto, ya estaban reunidos, Dorotea, pálida y resuelta, Silvia, elegante de negro, un atuendo más sofisticado que de luto, Vera, temblando como un conejo, el doctor Feloes con el rostro grisáceo por el cansancio, y Benson, a quien se le había pedido que asistiera a petición expresa de la señorita Marple. El inspector Welch estaba de pie junto a la chimenea. La señorita Marple estaba sentada tranquilamente a un lado, con su labor de punto en el regazo, pero sus ojos no se perdían nada. «Hemos encontrado el diario del señor Ashworth», comenzó el inspector. En él queda claro que estaba chantajeando a la señora Ashworth y planeando robar de la colección de plata. Sin embargo, también sugiere que otros en esta casa estaban al tanto de sus planes. Silvia habló primero, con voz dura. Sabía que Gerald estaba chantajeando a Dorotea. Encontré un borrador de una de las cartas en el bolsillo de su abrigo hace una semana. Lo confronté al respecto. Se rió y dijo que Dorotea le debía lo que él se había visto obligado a dejar de recibir. Su legítima herencia, como él la llamaba. ¿Se lo contaste a alguien más? No. Me daba demasiada vergüenza. Mi marido, un chantajista de primera. Su risa era amarga. Señorita Blackwood, ¿el diario sugiere que usted también sabía algo? La voz de Vera era apenas un susurro. Gerald me habló de las cartas que había encontrado, del pasado de Dorotea. Dijo que intentaba ayudarla,
que alguien la estaba chantajeando y que estaba tratando de descubrir quién era. Le creí. Levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. Me creí todo lo que me dijo. Fui una ingenua. ¿Y le diste la llave de la despensa de plata? No, jamás lo haría, se detuvo. Pero sí lo dejé en mi escritorio una noche cuando vino a mi habitación a traerme un libro. Estuvo allí unos 10 minutos mientras yo iba a prepararme un té. Podría haber mandado hacer una copia. Las agujas de la señorita Marple chasquearon suavemente. Creo, dijo, que debemos considerar qué planeaba Gerald realmente para esa noche. Según su diario, todo se estaba desmoronando. Necesitaba actuar con rapidez. Pero ¿actuar para hacer qué? Dejó a un lado su labor de punto y observó los rostros reunidos. Según mi experiencia, cuando un hombre débil se ve acorralado, se desespera. Las deudas de Gerald eran catastróficas. Su esposa había descubierto su plan de chantaje. Su plan para robar plata y culpar a la señorita Blackwood se vio comprometido por el hecho de que ella ahora sabía de las cartas. Como se suele decir, se estaba quedando sin opciones. ¿Así que decidió robar la cuchara esa misma noche?, preguntó el inspector Welch. No exactamente. Creo que Gerald planeó que lo atacaran en la despensa de plata. Se golpeó con la bandeja de servir. No fue mortal, pero sí lo suficiente como para causarle heridas y confusión. Tomó la valiosa cuchara y la escondió con la intención de recuperarla más tarde tras venderla a través de sus contactos en Londres. El ataque desviaría las sospechas y encubriría el robo. Silvia jadeó. ¿Se lastimó a propósito? Creo que sí. Eso explica por qué el golpe, aunque dramático, no fue realmente severo. Explica por qué estaba intentando alcanzar la cuchara cuando la señorita Blackwood lo encontró. La estaba sujetando, no estaba siendo atacado cerca de ella. «¿Pero entonces quién lo mató?», preguntó Dorotea. «Ahí», dijo la señorita Marple en voz baja, «llegamos al meollo del asunto. Alguien en esta casa descubrió lo que Gerald había hecho. Alguien se dio cuenta de que su plan, si bien ingenioso, también revelaba su carácter y sus peligrosos conocimientos. Alguien decidió que Gerald Ashworth representaba un riesgo demasiado grande como para dejarlo con vida. Retomó su labor de punto, moviendo las agujas con silenciosa precisión. El veneno se añadió al vaso de agua durante esos minutos cruciales en que el doctor Fellows salió de la biblioteca. Fue calculado con precisión, una dosis lo suficientemente alta como para matarlo en cuestión de horas, pero no de inmediato. El asesino quería que Gerald pareciera morir por complicaciones de su traumatismo craneoencefálico, no por envenenamiento. ¿Pero quién tenía el conocimiento y la oportunidad?, preguntó el inspector Welch. «Todos en esta casa saben que las digitales son venenosas», dijo la señorita Marple. «Es de dominio público, y todos tuvieron acceso a la biblioteca brevemente en ese momento crucial». Silvia trajo el vaso de agua y lo dejó en el pasillo. El doctor Fellows salió de la habitación para buscar sus instrumentos médicos. Vera Blackwood pasó por allí de camino al salón. Incluso Benson y la señora Ashworth estaban lo suficientemente cerca como para haberse colado durante esos segundos decisivos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. Pero solo una persona tenía un motivo lo suficientemente fuerte como para cometer un asesinato. Solo una persona protegía un secreto tan devastador que el hecho de que Gerald lo conociera justificaba matar por él. Y solo una persona nos ha estado mintiendo desde el principio. El fuego crepitaba en el silencio. La lluvia tamborileaba contra las ventanas. La señorita Marple dejó su labor de punto y miró fijamente al doctor Marcus Fellows. «Usted la amaba, ¿verdad, doctor? La maestra a la que Dorotea despidió hace tantos años. La mujer cuya vida fue destruida por un escándalo y que murió en la pobreza. Usted la amaba y ha pasado 20 años odiando a Dorotea Ashworth por lo que hizo». El rostro del doctor Fellows palideció. «No sé de qué está hablando». «Creo que sí. Se llamaba Sarah Fellows, ¿no? Tu hermana. O quizás tu esposa. Sospecho que si investigamos, descubriremos que estabas comprometida cuando el escándalo destruyó su reputación y su vida». La voz de la señorita Marple era suave pero implacable.
Gerald encontró algo más que cartas en ese ático. Encontró documentos, ¿verdad? Documentos que te conectaban con Sara. Documentos que demostraban que tenías motivos para odiar a Dorotea. Y amenazó con revelar esa conexión a menos que lo ayudaras con sus planes. El doctor Felogues se puso de pie lentamente, con las manos temblorosas. Sara era mi prometida. Íbamos a casarnos ese verano. Dorotea Ashworth la destruyó con una mentira, la mentira vengativa de una estudiante, para proteger la reputación de la escuela. Sara no pudo encontrar trabajo después. Murió de neumonía 3 años más tarde, sola y en la indigencia, porque ninguna familia respetable la contrató tras el despido de Dorotea. Y así llegaste a este pueblo, continuó la señorita Marple en voz baja. Te convertiste en amiga de Dorotea, su médica de confianza, todo ello mientras albergabas tu odio. Y cuando Gerald descubrió tu secreto e intentó usarlo en tu contra, quizá amenazando con revelarle a Dorotea quién eras en realidad, decidiste actuar. Quería dinero, dijo el doctor Felogues con la voz quebrada. Dijo que si no le pagaba 500 libras, se lo contaría todo a Dorotea, destruiría el puesto que me había costado años construir. Y se reía de ello, se reía de la muerte de Sara, de mi dolor. Su rostro era terrible. No podía permitir que lo hiciera. No podía permitir que se lucrara con el sufrimiento de Sara. Así que lo envenenaste. Extraje digitalis de las dedaleras del jardín hace 2 días. La traje conmigo cuando vine a examinar a Gerald. Cuando Silvia dejó el vaso de agua en el pasillo, añadí el veneno. La idea era que pareciera un efecto retardado del golpe en la cabeza. Habría funcionado si no hubieras... Dejó la frase inconclusa. El inspector Welch se acercó a él, pero el doctor Felogues no intentó huir. Parecía, en cambio, casi aliviado. Lo volvería a hacer, dijo en voz baja. Gerald Ashworth era un parásito que vivía del dolor ajeno. Merecía morir. Nadie merece ser asesinado, dijo la señorita Marple con voz triste. Ni Gerald, ni mucho menos tu Sara. 2 errores nunca han hecho un acierto, doctor. Ni en 20 años de odio ni ahora. Capítulo 7. Desentrañando. El arresto del doctor Felogues ensombreció Greenways Manor, un ambiente que ni siquiera el débil sol de noviembre pudo disipar. La señorita Marple estaba sentada con Dorotea en el salón, con los restos del desayuno frío sobre la mesa entre ellas. Yo la llevé a la muerte, dijo Dorotea con voz hueca, a Sara Felogues. Estaba tan preocupada por la reputación de la escuela, por evitar escándalos, que nunca investigué a fondo las acusaciones. Simplemente eliminé el problema. Y has cargado con esa culpa durante 20 años, observó la señorita Marple. El tiempo suficiente para que envenene todo a tu alrededor. Marcus, el doctor Felogues, debió de odiarme profundamente. Y yo nunca lo supe. Éramos amigos, o eso creía. Me atendió durante mis enfermedades, me aconsejó sobre asuntos patrimoniales, tomaba el té en esta misma habitación. Se llevó las manos a la cara. ¿Cómo pudo ocultar semejante odio? El odio, dijo la señorita Marple pensativa, es como la digital, querida. Hermoso en apariencia, mortal en la raíz, y capaz de crecer en los lugares más insospechados. En St. Mary Mead, una vez tuvimos un frutero que sonreía a todo el mundo durante 15 años mientras envenenaba en secreto al gato de su competidor por un rencor de sus tiempos de estudiante. La gente puede esconder cosas terribles tras fachadas agradables. Sirvió té recién hecho, con movimientos precisos y serenos. Pero debemos considerar todo lo que ha salido a la luz, Dorotea. El doctor Felogues asesinó a Gerald, sí, pero los planes de Gerald revelaron otras verdades dolorosas. Como si sus palabras la hubieran invocado, Vera Blackwood apareció en el umbral, con el rostro pálido pero sereno. Señora Ashworth, vengo a presentar mi renuncia. Me iré tan pronto como pueda encontrar a alguien que me reemplace. Vera, no, por favor, dijo Vera con voz firme. Me dejé engañar por la atención de Gerald. Fui tonta y estaba desesperada, y puse en peligro tu confianza. Más aún yo titubeó. Creo que en el fondo sabía que algo andaba mal. Cuando Gerald preguntó por el inventario de plata,
Cuando preguntó con tanta naturalidad por la llave del armario, debería haberlo cuestionado, debería habértelo contado. En cambio, me halagó que confiara en mí. La señorita Marple observó a la joven con compasión. Señorita Blackwood, usted se sentía sola y él era encantador. Eso no es un delito, solo una vulnerabilidad muy humana. Pero eso desembocó en un asesinato. No, querida. El odio del doctor Fellowes condujo al asesinato. La avaricia y la manipulación de Gerald contribuyeron. Pero tu soledad, eso fue simplemente explotado por alguien sin conciencia. Hizo una pausa. En St. Mary Mead teníamos una joven sirvienta que se enamoró del hijo de su empleador. Él le hizo promesas que no tenía intención de cumplir. Cuando todo salió a la luz, las matronas del pueblo la juzgaron con mucha dureza, pero yo siempre pensé que el verdadero culpable era el joven. Él tenía el poder en esa situación. Eligió abusar de él. Dorotea se levantó y tomó las manos de Vera. No quiero que te vayas, Vera. Si algo me han enseñado estos días tan difíciles es cuánto valoro tu presencia. Por favor, quédate. Ambas necesitamos aprender a perdonarnos por haber confiado en las personas equivocadas. Y por haber fallado a los que debían, susurró Vera. Lo siento mucho, señora Ashworth, por todo. Sylvia Ashworth se unió a ellos al cabo de una hora, convocada por Benson. Aceptó el té, pero rechazó el pastel. Al parecer, su apetito no se había visto afectado por la viudez. El abogado vino esta mañana, anunció. Gerald dejó deudas de más de 8.000 libras. Los acreedores se llevarán todo, el piso de Londres, el coche, incluso mis joyas. Lo dijo con naturalidad, sin mostrar angustia alguna. Lo siento, dijo Dorotea en voz baja. No te preocupes. Me casé por dinero y perdí la apuesta. Es el riesgo que se corre. Sylvia dejó su taza. Sin embargo, tengo una pregunta, Dorotea. ¿Vas a denunciar a la policía las cartas de chantaje que te envió Gerald? Gerald está muerto. ¿Qué sentido tendría eso? Ninguna, supongo, aunque sería una especie de justicia. Sylvia se miró las manos. Iba a dejarme, ¿sabes? Eso me dijo la noche antes de que lo atacaran. Dijo que había encontrado a alguien que de verdad se preocupaba por él, que veía más allá de su encanto y al hombre que había debajo. Su risa fue amarga. Sospecho que se refería a Vera, aunque si ella lo habría aceptado es otra cuestión. El rostro de Vera se sonrojó. Nunca me dijo nada parecido. Por supuesto que no. Gerald fue un mentiroso hasta el final, pero necesitaba creer que alguien podía amarlo sinceramente. Esa es la tragedia de hombres como él. Manipulan a todos a su alrededor y luego se preguntan por qué se sienten solos. Las agujas de la señorita Marple tintinearon pensativamente. Señora Ashworth, ¿puedo preguntarle qué piensa hacer ahora? Supongo que tendré que buscar trabajo. Una viuda sin dinero ni habilidades especiales no tiene mucha demanda, pero ya me las he arreglado antes. Sonrió levemente, aunque confieso que me tienta escribir un libro. Las memorias de una cazadora de fortunas fracasada. Quizás se venda bastante bien. Puedes quedarte aquí mientras haces los preparativos, ofreció Dorotea. Es lo mínimo que puedo hacer. Eso es muy generoso, teniendo en cuenta que sospechaba que habías asesinado a mi marido, dijo Sylvia con tono irónico. Pero no, gracias. Creo que a todos nos vendría bien alejarnos un poco de esta casa y sus secretos. Tras la partida de Sylvia, llegó el inspector Welch para informar sobre el estado de la investigación. El doctor Fellowes había confesado por completo y sería acusado de asesinato. La cuchara de plata robada había sido encontrada escondida en la habitación de Gerald, aparentemente a la espera de ser vendida. El plan de chantaje estaba documentado con suficiente detalle en el diario de Gerald como para que Dorotea no sufriera ningún escándalo público. El inspector había accedido a mantener ese aspecto del caso en secreto. Hay algo que me desconcierta, admitió el inspector Welch. El ataque a Gerald en la despensa de plata. Si se golpeó a sí mismo, como usted sugiere, señorita Marple, ¿cómo es posible que lo golpearan por la espalda? La señorita Blackwood declaró haber oído un ruido y haber sentido que alguien la rozaba. Creo, dijo la señorita Marple, que Gerald orquestó esa parte de forma algo distinta a como pensábamos inicialmente. Se golpeó con la bandeja mientras estaba de cara al armario.
Fue un roce en el costado de la cabeza, no un golpe directo. Luego cayó hacia atrás, dando la impresión de que lo habían atacado por la espalda. En cuanto a que alguien rozara a la señorita Blackwood, en su estado de shock y miedo, puede que lo imaginara, o puede que fuera el propio Gerald, desorientado por el golpe, tambaleándose antes de caer. Un plan bastante elaborado. Los hombres desesperados suelen idear planes elaborados, inspector. Rara vez les salen como esperaban. Tras la marcha del inspector, la señorita Marple se encontró sola en el salón. Observó los elegantes muebles, los retratos familiares en las paredes, el juego de té de plata, un juego más pequeño y cotidiano, no las valiosas piezas georgianas que habían causado tantos problemas. Benson entró para recoger los utensilios de té. Un asunto triste, Benson, observó la señorita Marple. Qué triste, señorita. Aunque, si me permite decirlo, el señor Gerald tuvo mucha culpa. Es cierto. Aunque el doctor Fellows eligió convertirse en asesino por voluntad propia, ninguna justificación cambia eso. Hizo una pausa. Dime, Benson, en todos tus años de servicio, ¿nunca sospechaste quién era realmente el doctor Fellows? El viejo mayordomo guardó silencio un momento. A veces me lo preguntaba, señorita. Miraba a la señora Ashworth con tanta intensidad. No odio exactamente, pero algo parecido. Y una vez, cuando creyó que nadie lo veía, lo vi en la biblioteca examinando los viejos archivos escolares de St. Pin. Hildas, pero me dije a mí mismo que me lo estaba imaginando. A uno no le gusta pensar mal de un caballero, sobre todo de un médico. No, asintió la señorita Marple. Preferimos creer en la benevolencia de quienes ocupan puestos de confianza. Es una ficción reconfortante y por lo general inofensiva, pero a veces, como en este caso, permite que cosas terribles crezcan en la sombra. Esa tarde, la señorita Marple hizo las maletas. Llevaba menos de una semana en Greenways, pero le habían parecido meses. Dorotea entró en su habitación mientras doblaba su labor de punto. «¿Tienes que irte tan pronto, Jane?» «Creo que es lo mejor, querida. Necesitas tiempo para asimilar todo lo que ha pasado. Y yo necesito volver a St. Amory Maid, donde lo que suele generar más revuelo es la disputa por los premios de la exposición floral. ¿Me perdonarás por haberte metido en esta pesadilla? No hay nada que perdonar. No sabías que se convertiría en una pesadilla». La señorita Marple cerró el caso con un tajo decisivo. «Pero Dorotea, debes reconciliarte con tu pasado. Lo que le hiciste a Sarah Fellows estuvo mal, pero castigarte durante 20 años no lo ha cambiado. Lo único que has conseguido es crear más sufrimiento. ¿Qué tengo que hacer? Repara el daño en la medida de lo posible. Quizás podrías crear un fondo para profesores despedidos injustamente. Quizás podrías escribir a la familia de Sarah, si la tiene, y contarles la verdad. La acción concreta importa menos que la intención, reconocer el daño e intentar, aunque sea mínimamente, repararlo». Los ojos de Dorotea se llenaron de lágrimas. «Tienes razón, por supuesto. Lo he estado evadiendo durante tanto tiempo. Es hora de afrontarlo como es debido». Se abrazaron, y la señorita Marple sintió que su vieja amiga temblaba. «Una cosa más, Dorotea. Sé más amable con Vera. Te quiere mucho y necesita la seguridad que puedes brindarle. Pero también necesita ser valorada, no solo tolerada». «Lo haré, lo prometo». Mientras la señorita Marple se preparaba para irse a la cama esa noche, pensó en la intrincada red de secretos y mentiras que había conducido al asesinato. La codicia de Gerald, la culpa de Dorotea, el odio largamente alimentado del doctor Fellows, la soledad de Vera, la desesperación mercenaria de Silvia, todo estaba entrelazado como los hilos de su tejido, tirando unos de otros hasta que algo se rompió. Le recordó algo que su sobrino Raymond había dicho una vez, que el campo debía ser un lugar pacífico, alejado de la violencia y la corrupción de las ciudades. Ella sonrió y le dijo que la naturaleza humana era la misma en todas partes, que el mal podía florecer con la misma facilidad en un pueblo que en una metrópolis. Quizás incluso con más facilidad, porque todo el mundo daba por sentado que allí no podía ocurrir. Capítulo 8.
La confesión en el salón. La mañana de la partida de la señorita Marple amaneció fría y despejada, con la escarcha brillando en los jardines de Greenways como diamantes dispersos. Había pedido una última reunión antes de irse, supuestamente para despedirse, pero cualquiera que la conociera bien habría reconocido el brillo en sus ojos azul pálido que sugería asuntos pendientes. Se reunieron en el salón. Dorotea, Vera, Silvia, que había accedido a quedarse un día más, y el inspector Welch, a quien la señorita Marple había pedido específicamente que asistiera. Seguro que todos se preguntan por qué los he invitado, comenzó la señorita Marple, acomodándose en su sillón habitual con su cesta de tejer a sus pies. El doctor Fellowes ha confesado haber asesinado a Gerald, y el caso parece estar cerrado. Pero aún quedan algunos cabos sueltos que me inquietan. El inspector Welch frunció el ceño. ¿Qué clase de hilos, señorita Marple? El momento, sobre todo. Y el robo de la cuchara de plata. Miró a su alrededor, a los rostros reunidos. Verán, he estado pensando en el elaborado plan de Gerald. Planeaba atacarse a sí mismo, robar la cuchara y culpar a un intruso, pero algo salió mal. El ataque fue más grave de lo que pretendía, lo suficientemente grave como para causarle verdadera confusión y amnesia. ¿Por qué? Quizás calculó mal la fuerza necesaria, sugirió el inspector. Quizás. Pero consideremos lo que nos dijo el doctor Fellowes. Dijo que envenenó el vaso de agua cuando Silvia lo dejó en el pasillo, pero solo tenemos su palabra sobre el momento exacto. ¿Y si envenenó a Gerald antes? ¿Y si de hecho Gerald ya se estaba muriendo cuando entró tambaleándose en esa despensa plateada? Vera jadeó, pero el doctor Fellowes dijo que el veneno tardaba horas en hacer efecto. Exacto, horas, no minutos. Lo que significa que Gerald pudo haber sido envenenado en cualquier momento de esa tarde, mucho antes de ir a la despensa de plata. Miss Marple retomó su labor de punto, y las agujas comenzaron su ritmo habitual. Creo que el doctor Fellowes vio una oportunidad. Gerald le había contado sobre el chantaje, sobre el plan para robar la cuchara. El doctor se dio cuenta de que si Gerald moría durante este elaborado plan de robo, las sospechas recaerían en otra parte. Así que envenenó a Gerald antes, probablemente durante una consulta médica esa misma tarde, sabiendo que los síntomas tardarían horas en manifestarse. Pero el vaso de agua, empezó a decir el inspector Welch. Creo que el doctor Fellowes nos contó solo una verdad a medias. Efectivamente, añadió veneno al vaso de agua, pero solo una pequeña cantidad, suficiente para dejar rastros que pudieran confundir la investigación y hacer parecer que el envenenamiento ocurrió más tarde de lo que realmente sucedió. Hizo una pausa. La dosis real se administró mucho antes, probablemente en algo que Gerald bebió en presencia del médico, quizás un vaso de brandy para calmar los nervios o un tónico que le recomendó el doctor. La doctora Fellowes explicó al grupo reunido. Había sido mucho más calculador de lo que sugería su confesión. Había utilizado el propio plan de Gerald en su contra, asegurándose de que cuando el joven fue a la despensa de plata para simular el ataque, ya estaba envenenado y debilitado. El golpe en la cabeza, ya fuera autoinfligido o propinado por el propio doctor en esos momentos cruciales, fue casi incidental. Gerald ya se estaba muriendo. ¿Pero por qué confesar?, preguntó Silvia. Si era tan listo, ¿por qué no mantuvo su inocencia? Porque querida se enfrentó a pruebas que no podía refutar. Mis preguntas revelaron un conocimiento que solo el asesino podía tener. Y creo además que una parte de él quería confesar. 20 años de odio son una carga terrible. Decir la verdad por fin puede ser un alivio, aunque esa verdad conduzca a la horca. Miró a Dorotea. Lo que me lleva a la pregunta más profunda. ¿Cuál es el verdadero legado de la muerte de Sarah Fellowes? La destruyó, sí. Consumió al doctor Fellowes en odio. Te cargó con la culpa. E indirectamente condujo al asesinato de Gerald. Un acto de cobardía. Tu negativa a investigar debidamente las acusaciones contra Sarah ha tenido repercusiones durante 20 años, afectando a innumerables vidas. El rostro de Dorotea estaba bañado en lágrimas. Lo sé, lo he sabido durante años,
pero no sabía cómo enmendarlo. «No se puede resucitar a los muertos», dijo la señorita Marple con dulzura, «pero se les puede honrar. Hablaste de crear un fondo, hazlo. Crea algo en nombre de Sara que impida que otras mujeres sufran como ella sufrió. Transforma tu culpa en acción». Se volvió hacia Vera. «Y tú, querida, debes aprender a valorarte. Geralt se aprovechó de tu soledad, pero eso no significa que no valgas nada. Eres inteligente, capaz y amable. Son cualidades excepcionales. No las desperdicies en autocrítica». Vera asintió, incapaz de hablar. «A Silvia. Te casaste por las razones equivocadas y aprendiste una dura lección, pero aún eres joven e inteligente. Usa tu inteligencia para algo más que ascender socialmente. Quizás te sorprendas». La sonrisa de Silvia era irónica. «Te pareces a mi institutriz, señorita Marple». Entonces era una mujer sabia. El inspector Welch se aclaró la garganta. «Todo esto es muy instructivo, señorita Marple, pero ¿qué pasa con la cuchara robada? La encontraron en la habitación de Gerald, pero debería devolverse a la colección». «Por supuesto», dijo Dorotea. «Forma parte del decorado». «¿De verdad?», preguntó la señorita Marple, deteniéndose un instante. «O tal vez podría tener un mejor propósito en otro lugar. En St. Mary Mead tenemos un pequeño museo dedicado a la historia local. Siempre agradecen las donaciones. Quizás una valiosa pieza de plata, donada en memoria de Sarah Fellows, podría financiar una exposición sobre la educación de las mujeres y las injusticias que han sufrido». El rostro de Dorotea se serenó. Sí, eso es exactamente lo que debería suceder. No guardado en una bóveda, sino usado para enseñar, para honrar, para recordar. La señorita Marple reanudó su labor de punto, satisfecha. Los hilos morales volvían a entrelazarse, no a la perfección, nunca podrían serlo, pero sí con intención y cuidado. «Hay algo que todavía no entiendo», dijo Vera en voz baja. «¿Cómo supiste que era el doctor Fellows? ¿Qué te delató?» «Varias cosillas», respondió la señorita Marple. «Su excesiva culpa por no haber detectado los síntomas del envenenamiento me pareció teatral, como si se esforzara demasiado por parecer inocente. Su conocimiento detallado de la cronología de los hechos que supuestamente no había presenciado. Y, lo más revelador, su reacción cuando mencioné las costumbres del pueblo y la naturaleza humana. Se estremeció. Un hombre verdaderamente inocente se habría mostrado perplejo o curioso. Un hombre culpable reconoció que me estaba acercando a comprender. Hizo una pausa pensativa. Pero la verdadera revelación fueron las digitales. Todo el mundo decía que crecían por todo el jardín, que cualquiera podía cosecharlas, pero me di cuenta de que las cabezas de semillas cerca del huerto habían sido removidas recientemente. ¿Por qué el doctor Fellows, que aparca su coche cerca de la entrada principal, iría a ese parterre en concreto? A menos que quisiera cosechar digitales lejos de las zonas más visibles. ¿Te diste cuenta de todo eso?, preguntó el inspector Welch, impresionado a pesar de sí mismo. «Uno aprende a fijarse en las cosas, inspector, cuando ha vivido tranquilamente en un pueblo durante muchos años. La gente cree que en lugares como St. Mary Mead no pasa nada, pero he descubierto que la naturaleza humana se expresa allí con la misma intensidad que en cualquier otro sitio. La avaricia, el odio, el amor, la traición, todo está presente, solo que a menor escala, más íntima. Lo que, paradójicamente, facilita su observación». Al disolverse la reunión, la señorita Marple se encontró a solas con Dorotea por última vez. «Gracias, Jane», dijo su vieja amiga en voz baja, «por ver la verdad, por ayudarme a ver lo que tengo que hacer. Hice muy poco, querida. Simplemente observé y formulé preguntas. La verdad siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta. Como suele suceder, ¿volverás cuando haya pasado suficiente tiempo y esta casa esté menos marcada por los sucesos recientes?» «Por supuesto, somos viejas amigas, Dorotea. Una investigación por asesinato no cambia eso», sonrió. «Aunque espero que tus futuras invitaciones incluyan menos emoción y más actividades tranquilas en el campo. Haré todo lo posible por organizarlo». En el coche que la llevaba a la comisaría, la señorita Marple reflexionó sobre el caso.
Tenía todos los elementos que había aprendido a reconocer tras años de observar el comportamiento humano. Secretos que se convertían en crímenes, buenas intenciones distorsionadas por las circunstancias y el terrible precio de anteponer la conveniencia a la honestidad. Gerald Ashworth había sido débil y codicioso, pero no merecía morir. El doctor Fellows había sufrido una gran injusticia, pero eso no justificaba el asesinato. Dorothea había cometido un terrible error, pero 20 años de culpa la habían castigado más que cualquier tribunal. Vera se sentía sola y vulnerable, pero había aprendido a reconocer la manipulación. Y Silvia había sido una oportunista, pero lo había perdido todo y tal vez se hubiera convertido en una mejor persona gracias a ello. Mientras el paisaje de los Cotswolds desfilaba ante su ventana, la señorita Marple pensaba en lo que les contaría a sus amigas de St. Mary Mead cuando le preguntaran, como inevitablemente lo harían, sobre su visita a Greenways. Probablemente diría que había sido bastante agradable, aunque un trágico accidente había tenido algunos contratiempos. No mencionaría el asesinato, el chantaje, la red de secretos y mentiras, porque reflexionó, una de las cosas que había aprendido en su larga vida era que algunas verdades debían ser contadas y analizadas, mientras que otras no tenían otro propósito que satisfacer la curiosidad. Los habitantes de St. Mary Mead no necesitaban saber del vergonzoso pasado de Dorothea ni del odio que el doctor Fellows albergaba desde hacía mucho tiempo. Solo necesitaban saber que la señorita Marple había visitado a una vieja amiga y había regresado sana y salva a casa. Llegó el tren y la señorita Marple se acomodó en su compartimento de primera clase con un suspiro de satisfacción. Sacó su labor de punto, una bufanda para la esposa del vicario casi terminada, y dejó que el rítmico clic de las agujas acompasara el ritmo de las vías. En el salón de Greenways Manor, Dorothea Ashworth se sentó a escribir la primera de muchas cartas difíciles. La que iba dirigida a la hermana superviviente de Sarah Fellows sería la más dura, pero tenía que escribirla. El pasado no se podía cambiar, pero quizá su veneno empezaría a disiparse. En su pequeña habitación, Vera Blackwood desempacó los libros que Gerald le había regalado, mirándolos con otros ojos, no como muestras de afecto, sino como lo que realmente eran, libros, simplemente libros. Y quizás eso bastaba, podía leerlos, disfrutarlos y dejar de lado las ilusiones que había creado en torno a quien se los había dado. En la habitación de invitados que desocuparía a la mañana siguiente, Sylvia Ashworth contó las joyas que le quedaban, calculando cuánto podría ganar con ellas, lo suficiente para vivir unos meses en un piso modesto mientras buscaba trabajo. Tendría que ser astuta, tendría que usar su ingenio para algo más que manipular a la gente. Era, pensó con sorpresa, casi liberador. En el tren a Londres y luego a prisión a la espera del juicio, el doctor Marcus Fellows permaneció sentado en silencio, con las manos esposadas pero el rostro extrañamente sereno. Había amado a Sarah, la había vengado, y ahora pagaría por esa venganza. A su manera terrible, parecía un trato justo. La cuchara de plata que tantos problemas había causado acabaría en un museo, donde sería admirada por su artesanía y utilizada para enseñar a las futuras generaciones sobre historia, arte y la importancia de la justicia. Cumpliría un propósito mejor que acumular polvo en una bóveda o financiar una deuda de juego. Y la señorita Marple, con sus agujas de tejer haciendo clic constantemente mientras el campo desfilaba borroso ante sus ojos, pensó que tal vez esa era la verdadera lección del caso de la cuchara de plata, que los objetos tienen el significado que les damos, que los secretos crean sus propias prisiones y que la naturaleza humana, con toda su debilidad y fortaleza, permanece notablemente consistente ya sea que uno la observe en una gran mansión o en un pueblo tranquilo como St. Mary Mead. Se había hecho justicia a su manera, no una justicia perfecta, que rara vez existe fuera de las novelas, sino la justicia cruda de la verdad revelada, las consecuencias afrontadas y la pequeña esperanza de que quienes quedaron atrás pudieran aprender algo de la tragedia. Sus agujas mantuvieron su ritmo constante, entrar y salir, hacer bucles y tirar,
creando algo útil y cálido a partir de un simple hilo. Pensó que no era una mala metáfora de la vida misma. El tren la llevó de regreso a casa, a las calles y rostros familiares de St. Mary Mead, donde retomaría su tranquila existencia de jardines, chismes y atenta observación. Porque nunca se sabía cuándo tales observaciones podrían ser necesarias de nuevo. Después de todo, como había aprendido hacía mucho tiempo, un asesinato podía ocurrir en cualquier lugar, incluso, quizás especialmente, en los entornos más respetables. El caso de la cuchara de plata había terminado, pero la naturaleza humana, en toda su complejidad, continuaría. Y la señorita Marple seguiría observando, comprendiendo y, cuando fuera necesario, actuando. Al fin y al cabo, era lo que mejor se le daba.